Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionado /diagonal de estar con ustedes una vez más para hablar de un tema que, créanme, ha estado en boca de todos en el mundo de las telenovelas turcas y del espectáculo en general. Y es que, como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en el mundo de Kerem Bürsin, nuestro querido y admirado Kerem, y su reciente actitud de héroe literalmente, en la gala donde se celebró una vez más el talento y el arte. Pero sobre todo vamos a analizar cómo Kerem salió al rescate de Hande Erçel, la talentosísima Hande, en un momento bastante complicado, y cómo esto ha resonado en el corazón de los fans. Ya saben que aquí nos encanta estar al día con todas las noticias, rumores y chismes, pero de los buenos. De esos que nos hacen suspirar, emocionarnos y por supuesto, defender a nuestros ídolos. Así que si eres fan de Love is in the Air de Hande de Kerem, o simplemente te encanta el drama, este vídeo es para ti. Prepárense para un buen rato porque vamos a desglosar cada detalle de este evento, desde el look de Hande pasando por el incidente con su vestido, hasta la reacción de Kerem y por supuesto, la reacción de los fans. Pero antes de empezar, si eres nuevo /diagonal por aquí, no olvides suscribirte al canal. Es totalmente gratis. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos, porque créanme, esto es solo el comienzo. Tenemos mucho más contenido emocionante por venir sobre tus actores y actrices turcos favoritos, análisis de series, noticias exclusivas y, por supuesto, muchísimas risas. Así que, ¿ya estás suscrito /diagonal a? Perfecto. Ahora sí, comencemos. El foco de atención de este vídeo, y creo que el de muchos de nosotros, es la reciente gala a la que asistieron Kerem y Hande. Como saben, ambos son figuras muy queridas y seguidas, y cualquier evento en el que participan genera muchísima expectación. Y esta vez no fue la excepción. Todos querían ver qué se ponían, con quiénes posaban, y por supuesto, esperábamos ver ese brillo especial que los caracteriza. *** La noche de gala, expectativas y destellos ***. Las galas, las alfombras rojas, los eventos de alto perfil, son momentos clave en el mundo del espectáculo. Son oportunidades para celebrar el arte, el talento y, por supuesto, la moda. Y cuando tenemos a dos figuras como Hande Erçel y Kerem Bürsin involucrados, la expectativa se multiplica. Sabemos que ambos son íconos de estilo con una capacidad innata para deslumbrar. La anticipación es parte del juego y la verdad es que cada vez que se anuncia su presencia en un evento, las redes sociales se encienden. Hande, como mencioné, siempre nos sorprende con su elegancia. Su gusto por la moda es innegable y siempre sabe cómo elegir outfits que realzan su belleza natural y su carisma. Ya sea con un vestido de alta costura, un conjunto moderno y audaz, o simplemente un look casual chic, Hande tiene la habilidad de cautivar. Y esta vez no fue la excepción. La elección de su vestuario, el maquillaje, el peinado, todo estaba pensado para crear una imagen impecable. Sin embargo, como suele ocurrir en la vida, y especialmente en eventos en vivo, a veces las cosas no salen como se planean. *** El incidente del vestido, un imprevisto en la alfombra roja ***. El destino, como decía, o quizás un pequeño fallo técnico, decidió jugarle una mala pasada a Hande. El vestido, esa pieza fundamental del look, ese símbolo de glamour y sofisticación, sufrió un percance. La cremallera, un detalle aparentemente insignificante, decidió hacer de las suyas y comprometer la estabilidad de la prenda. Imaginen la situación, el bullicio de la alfombra roja, los flashes de las cámaras, los periodistas ansiosos por obtener la mejor foto, y Hande radiante, pero enfrentándose a un desafío inesperado. La presión era palpable. Un evento de esta magnitud exige perfección, y un problema con el vestuario puede ser un verdadero quebradero de cabeza. Podría generar incomodidad, preocupación e incluso, en el peor de los casos, una situación embarazosa. En estos momentos es cuando se pone a prueba la profesionalidad, la entereza y, por qué no, la suerte. Afortunadamente Hande cuenta con todas estas cualidades. Y es aquí donde entra en escena, como un auténtico caballero, Kerem Bürsin. Kerem Bürsin, el héroe de la noche ***. Kerem, al percatarse de la situación, reaccionó de inmediato. Olvidándose de sus propios compromisos, de las entrevistas pendientes, de los flashes que lo apuntaban, se acercó a Hande para brindarle su apoyo. Su gesto fue espontáneo, genuino y lleno de empatía.
Fue un acto de caballerosidad en su máxima expresión, de amistad incondicional y de admiración hacia su colega. Los medios reportaron que Kerem, con calma y profesionalismo, se mantuvo cerca de Hande, actuando como una especie de escudo protector. Se preocupó de que la situación no se saliera de control, la resguardó de los flashes intrusivos y, aparentemente, la ayudó a lidiar con el problema hasta que pudo ser solucionado. Este gesto, aunque pequeño en apariencia, tuvo un impacto enorme en el sentir de los fans y en la percepción pública. En un mundo donde a menudo predominan el egoísmo y la superficialidad, ver a un hombre preocuparse por una mujer, y más específicamente por una compañera de trabajo, fue un bálsamo para el alma. Kerem demostró que, más allá de su fama y éxito, es una persona con valores sólidos, con una gran capacidad de empatía y, sobre todo, con un profundo respeto por Hande. *** La reacción en cadena, redes sociales y la voz de los fans ***. La noticia, como era de esperar, se viralizó a la velocidad de la luz. Las redes sociales explotaron con mensajes de apoyo a Hande y de admiración a Kerem. Los fans de Love is in the Air, la serie que los catapultó a la fama, y los seguidores de ambos actores en general, no tardaron en expresar su emoción y orgullo. Se crearon hashtags dedicados al momento, se compartieron fotos y vídeos del evento, y se generó un debate apasionado sobre la importancia de la amistad, el compañerismo, el respeto y la caballerosidad en el competitivo mundo del espectáculo. Los comentarios inundaron las publicaciones, elogiando la actitud de Kerem y la entereza de Hande. La mayoría de los mensajes destacaban la naturalidad de Kerem, su falta de pretensiones y su disposición a ayudar sin esperar nada a cambio. Los fans se sintieron conmovidos por este gesto que demostró que, a pesar de su estatus de celebridades, Hande y Kerem mantienen una conexión auténtica y valiosa. Analizando la profundidad del gesto ***. Lo que más me gustó de todo esto es que, una vez más, Kerem Bürsin nos demostró por qué es uno de los actores más queridos de Turquía. Su reacción fue genuina, espontánea y llena de cariño. No buscó protagonismo, ni intentó sacar provecho de la situación. Simplemente actuó como un buen amigo y como una persona sensible. Fue un acto de humanidad en medio del glamour, una muestra de que, detrás de la fama, hay personas reales con sentimientos y valores. Este incidente también nos revela mucho sobre la personalidad de Hande Erçel. A pesar del pequeño percance, Hande mantuvo la compostura y demostró profesionalismo. Supo manejar la situación con elegancia y, estoy segura, agradeció profundamente el apoyo de Kerem. Su capacidad para mantener la calma bajo presión, y su habilidad para sonreír incluso en momentos difíciles, la convierten en una verdadera profesional. Es importante destacar que, aunque muchos fans sueñan con que Hande y Kerem sean algo más que amigos, la realidad es que actualmente ambos tienen sus respectivas parejas. Sin embargo, la amistad que existe entre ellos es innegable y muy valiosa. Y en este caso, la lealtad y el compañerismo de Kerem fueron claves para hacer que la noche de Hande fuera mucho más llevadera. El incidente del vestido, en realidad, se convirtió en una demostración de la buena relación entre ambos, y en una lección para todos nosotros. Nos recordó la importancia de apoyarnos mutuamente, de ser empáticos y de estar ahí para los demás, especialmente en momentos difíciles. Nos enseñó que la amistad, el respeto y la solidaridad son valores fundamentales, tanto en la vida personal como en el ámbito profesional. ***. Profundizando en el análisis, los componentes del éxito ***. Pero, ¿qué más podemos analizar sobre este tema? Podemos desglosar varios aspectos clave que contribuyeron al impacto de este evento. La reacción de los medios ***. La cobertura mediática de la gala, y en especial, la reacción de Kerem, fue mayoritariamente positiva. Los medios destacaron la valentía de Hande para enfrentar la situación con elegancia y profesionalismo, y, por supuesto, la caballerosidad de Kerem. Se resaltó la importancia del compañerismo y la solidaridad en el mundo del espectáculo. La mayoría de los medios enfocaron sus reportes en la actitud de Kerem, resaltando su cercanía y su empatía hacia Hande. El impacto en las redes sociales Como ya mencioné, el apoyo de los fans fue masivo e instantáneo. Las fotos y vídeos del momento se compartieron miles de veces, y los mensajes de cariño y admiración se multiplicaron. Esto demuestra el poder de las redes sociales para difundir noticias, conectar a las personas y, en este caso, celebrar un gesto de amistad y compañerismo. Los hashtags relacionados con el evento se convirtieron en trending topics, y los comentarios expresaban admiración por Kerem y Hande.
Asterisco 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 La lección que nos deja el incidente asterisco asterisco Este episodio nos enseña que, más allá de la fama y el éxito, lo importante es la calidad humana. Kerem demostró ser un hombre con valores, que se preocupa por los demás y que sabe estar a la altura de las circunstancias. Nos recuerda que la amistad y el apoyo mutuo son fundamentales en la vida, y que los pequeños gestos pueden tener un gran impacto. Asterisco 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 El futuro de la relación asterisco asterisco Aunque ambos tienen sus respectivas parejas, la amistad entre Hande y Kerem es evidente y fuerte. Es probable que sigan apoyándose mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. La base de su relación, construida a partir del trabajo en Love is in the Air, parece sólida y resistente a cualquier rumor o especulación. Es probable que esta experiencia fortalezca aún más su vínculo, demostrando que la amistad puede sobrevivir incluso en el competitivo mundo del espectáculo. Asterisco 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 El poder de la autenticidad asterisco asterisco En un mundo a menudo saturado de artificios y falsedades, la autenticidad de la reacción de Kerem fue clave. No hubo poses ni gestos estudiados. Su gesto fue genuino y espontáneo, y eso conectó con el público. La gente valora la sinceridad y la coherencia, y Kerem demostró ser una persona auténtica. Asterisco 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 El reconocimiento del público asterisco asterisco Este incidente sirvió para reafirmar la admiración que el público siente por ambos actores. La gente los reconoce no solo por su talento actoral, sino también por su calidad humana. La reacción del público, tanto en las redes sociales como en los medios, fue un claro testimonio de este reconocimiento. Asterisco 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 El contexto de Love is in the Air asterisco asterisco La popularidad de la serie que los unió, Love is in the Air, jugó un papel importante. Los fans de la serie, que aún sueñan con la química que existía entre sus personajes, se sintieron aún más conmovidos por el gesto de Kerem. Recordaron la complicidad que existía entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaron, y celebraron la continuidad de esa conexión en la vida real. Asterisco asterisco Conclusión. Un gesto que va más allá asterisco asterisco. En resumen, este incidente con el vestido fue mucho más que un simple percance. Fue una oportunidad para demostrar la nobleza de Kerem, la elegancia de Hande y la importancia de la amistad y el compañerismo en el mundo del espectáculo. Fue una lección sobre la importancia de los valores humanos, sobre la empatía y sobre la capacidad de estar ahí para los demás, especialmente en momentos difíciles. Fue un recordatorio de que, a pesar de la fama y el glamour, lo más importante es la calidad humana. Kerem Bürsin, con un simple gesto, demostró que es mucho más que un actor talentoso, es una persona con valores, con empatía y con un corazón enorme. Hande Erçel, por su parte, demostró su profesionalismo y su elegancia, sabiendo manejar la situación con aplomo y agradecimiento. Este incidente, en definitiva, nos dejó una valiosa lección. En un mundo a veces superficial y competitivo, la amistad, el respeto y la solidaridad son pilares fundamentales. Y en este caso, Kerem y Hande, con su comportamiento, nos demostraron que la nobleza y la autenticidad siempre triunfan. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Creen que fue un gesto sincero? ¿Qué mensaje les dejó este incidente? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Me interesa saber qué piensan, qué sienten y qué aprendieron de esta historia. Sus opiniones son muy importantes para mí. ¿Creen que esto fortalece la imagen pública de ambos actores? ¿Qué otros aspectos les gustaría analizar? Así que ya lo saben, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, denle like a este vídeo si les gustó y compártanlo con sus amigos y familiares. Compartan el amor por Hande, por Kerem y por las telenovelas turcas. Queremos saber sus opiniones. Queremos debatir. Y por supuesto, muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, análisis y chismes del mundo de las telenovelas turcas. Hasta la próxima. Chao, chao.